Bueno, yo soy Karina Especiales, trabajo en el INIBIOMA, que es un instituto de CONICET y pertenencia con la Universidad de Comahue, y trabajamos haciendo biología de la conservación. Estos son algunos de los miembros del grupo, trabajamos a distintas escalas, con distintos sistemas, pero todos hacemos biología de la conservación y un poco vengo a contarles eso, qué es y qué no es biología de la conservación, ¿sí? Nosotros estudiamos, nuestras actividades siempre tienen un impacto, ¿no? Desde que nos levantamos, comemos, tomamos el auto o un colectivo, todo lo que hacemos en nuestro día tiene un impacto sobre la naturaleza. Necesitamos comer, necesitamos movernos. Ahora, ¿cuánto de esos impactos afectan la biodiversidad nativa, nuestros ambientes, nuestros ecosistemas? ¿Cómo lo afectan y qué podemos hacer para minimizar ese impacto, ¿no? Y tener una convivencia armónica con la naturaleza? Es lo que llamamos biología de la conservación. Es decir, entender los intereses humanos sin perjudicar al planeta donde vivimos. Entonces, ¿qué somos? Somos científicos, no somos una ONG, no hacemos ambientalismo, ¿sí? En nuestro trabajo hacemos científicos, buscamos evidencia científica que muestre cuáles son los impactos y cómo podemos mejorarlos. Si bien muchos obviamente tenemos nuestro corazoncito en alguna militancia. Bien. Entonces, ¿qué mueve a la biología de la conservación? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son sus principios? En principio, el principio de la evolución, ¿no? Nosotros queremos que la biodiversidad pueda seguir evolucionando como lo hizo hasta ahora. Es decir, siempre pongo el ejemplo, los bosques de notofagos que nosotros tenemos hace millones de años no eran bosques de notofagos, eran otra cosa. Pero tuvieron la posibilidad de ir evolucionando y queremos que no proteger los bosques así para siempre sin tocarlos. Si tienen que ser otra cosa, que evolucionen, pero que no se vean afectados por las actividades humanas. La otra es el principio de la dinámica. Los ambientes naturales son dinámicos, ¿sí? Un ejemplo claro fue cuando se hizo el palmar en Colón, el Parque Nacional. Bien, lo primero que se dijo, este ambiente está sometido a un régimen de fuego muy alto, mejor prohibamos los fuegos, controlemos para que no se incendie este lugar. Que vieron que a los pocos años el palmar estaba declinando, no había regeneración de las palmeras. ¿Por qué? Porque las palmeras están adaptadas a que sus semillas germinan post fuego. Entonces tuvieron que volver a permitir que esos incendios se den para realmente proteger el parque. Entonces lo otro que queremos es esto, ¿no? Que las actividades antrópicas no alteren las dinámicas naturales de los ambientes. Y por último, la dimensión humana. Obviamente, los humanos dependemos de nuestros ambientes y nosotros a lo mejor que vivimos en ciudades no lo notamos tanto, pero no podemos estar ajenos a la dimensión humana de la conservación, ¿no? No queremos que todos los ambientes sean prístinos y áreas reservadas donde nadie puede entrar ni hacer uso de eso porque estaríamos en contra de nuestra propia especie, ¿no? Tenemos que hacer un uso de nuestra biodiversidad, pero respetándolo. Ahora, ¿qué les parece que originó esta disciplina? ¿Por qué tuvo que evolucionar la disciplina de biología de la conservación como tal? ¿Qué les parece que fue el detonante? Como dato les cuento que en los 70 empezó a tomar cuerpo, ¿no? ¿Qué empezó a pasar? Bueno, empezamos a crecer indiscriminadamente, ¿no? El aumento de la población es exponencial ahora. Bueno, ya en el 2016 llegamos a los 7.000 millones de personas en el planeta. Y esto obviamente genera ¿necesitamos comer? Sí, necesitamos comer. ¿Necesitamos espacio para vivir? Sí, necesitamos espacio para vivir. ¿Cómo? Esa es otra cuestión. ¿Qué pasa en Bariloche? Bueno, en el censo, fíjense que en el censo del 2001 y el 2010 ya la población de Bariloche había subido un 21% entre censos, ¿sí? Y eso hace que tengamos una tasa de crecimiento anual del 2%, que es el doble de la tasa de crecimiento nacional. O sea que Bariloche está creciendo a una tasa mayor que el resto del país, ¿sí? Y de hecho, más todavía, porque se hicieron cálculos en 2017 y seguimos, nuestra tasa de crecimiento sigue creciendo. O sea que esperamos que el año que viene este número nos dé un susto, a lo mejor cuando sea el nuevo censo. Bien, ¿y qué genera esto? Las urbanizaciones. ¿Las urbanizaciones son buenas o son malas, no? Si no estuviéramos reunidos en ciudades y todos nosotros estuviéramos distribuidos con una hectárea para cada uno, estaríamos ocupando absolutamente todo el planeta y no habría espacio para la biodiversidad. O sea que, en cierta manera, es bueno que estemos reunidos, pero así incluso, cómo estamos reunidos genera un impacto. Y ahora les voy a mostrar.
Estas, para tener una idea, un satélite mostró hace poco por primera vez el planeta de noche. Si vamos a ver todas las luces que hay. Lo voy a bajar porque no lo voy a mostrar todo, solo quiero que vean algunas partes en particular. Fíjense cuántas partes del planeta están ocupadas, serían las lucecitas, ¿sí? Vamos a empezar por Patagonia justamente. Fíjense que hay muy pocas luces, pero a medida que vamos subiendo, y fíjense que nuestro país dentro de todo no tiene tanta ocupación humana como vamos a ver Europa, ¿sí? Europa es de los más habitados junto con Asia, pero no solamente son las ciudades los problemas. Uno pensaría, bueno, entonces el problema está en la tierra. Esto es el desierto de Sahara, no es un error, es el desierto de Sahara, obviamente uno de los lugares menos impactados. Otros parecen ciudades todas conectadas, pero esto es el río Nilo. Y que hay acá no solamente son barcos, los ríos y los mares también están ocupados por pozos de gas, pozos de petróleo, ¿sí? Entonces le dejamos bastante poco espacio en la tierra y en el agua a las especies. Esto es India y fíjense que el límite es un límite físico, lo que sigue acá es el Himalaya, ¿sí? Entonces por eso, los lugares a donde no podemos acceder o donde no tenemos todavía la tecnología para acceder son los únicos que están mejor conservados. Bueno, ¿y qué pasa en Bariloche? Esta es una foto satelital 2004 comparada con 2008, ¿sí? Esta foto me quedó muy oscura, no encontré la manera de iluminarla, pero fíjense que acá apenas estaban delineadas las calles y acá ya está la urbanización completa, y lo mismo pasa hacia el este, que el este de hecho del 2008 hasta ahora la urbanización ha crecido muchísimo más. Ese 2% que estamos creciendo anualmente se refleja en el espacio que estamos ocupando. Perdón, decía 2018. 2018, perdón, tenés razón. Pasa que yo vivo hacia el este y veo que cada vez hay más ambientes disturbados. Esto es los vuelos que hay por día. Esto es el aeropuerto con más tráfico, que es los aeropuertos en Londres y en los alrededores, que son 3 aeropuertos. En época de verano reciben muchísimos vuelos, son más de 2.000 vuelos por aeropuerto. Y bueno, así estamos también fragmentando el aire. Hace poco, siempre veníamos hablando de que como hábitat, lo que habíamos estudiado en la primaria y en la secundaria, ¿qué era el hábitat? Bueno, el hábitat siempre se refería al hábitat terrestre o al hábitat acuático. Bueno, ¿qué pasa en el aire? El aire no es un hábitat. Hace poco varios científicos dijeron, bueno, no, el aire también es un hábitat y es muy usado, y también podemos fragmentar o poner barreras en el aire que afectan a especies que nos dan incluso muchos servicios que después vamos a ver. Entonces, bueno, las rutas comerciales, lo que el mayor impacto son en los centros alrededor del aeropuerto, ¿no? Alrededor del aeropuerto, que es donde vuelan a menor altura. Sin embargo, hay vuelos que no están mapeados, que no están acá considerados, pero que son los vuelos de los aviones de guerra, los aviones de práctica. Todos los estados tienen su equipo de defensa y que hacen prácticas con aviones y vuelan, no tienen un patrón estable que decir, bueno, alrededor del aeropuerto tenemos que tener cuidado porque genera un impacto. Esos vuelan en el mar, vuelan entre cañadones, tienen permisos especiales, y de hecho en Francia en 2016 un caso emblemático a partir del cual hubo reglamentación, que un avión caza francés estaba haciendo pruebas de vuelo en un cañadón, ¿sí? En medio del macizo central francés, y se chocó con un buitre. Entonces no fue solamente el impacto para el buitre, perdieron millones de euros por ese impacto, ¿no? Por dónde estaban volando. Entonces, ¿dónde vuelan o qué uso hacemos de nuestras actividades antrópicas en el espacio aéreo? También tiene un impacto. Bien, entonces volvamos a las urbanizaciones. Uno de los problemas que para mí es mayor de las urbanizaciones y de que la gente no esté viviendo en el campo es que tenemos muchas comodidades, ¿no? Sabemos que nos levantamos, abrimos la canilla y el agua tiene que estar, si no me quejo a la municipalidad. Dejo la basura afuera y alguien se la tiene que llevar, yo no me hago cargo de esa basura, ¿sí? Puedo reciclar, puedo separarla, ¿no? Decir, bueno, limpio mi conciencia, separo la basura, esto es para reciclar, esto no es para reciclar, pero que se la lleven, yo no me voy a hacer cargo de esa basura, y si no, me quejo con la municipalidad. Entonces tengo todo servido. ¿De dónde viene mi agua?
¿Quién se ocupa de purificar? ¿Pero de dónde viene físicamente? ¿No? ¿Me hago cargo de saber que ese lugar desde donde viene está en buen estado? Mi basura, ¿a dónde va? ¿Me hago cargo de saber que esa basura no contamine o realmente lo que se va a reciclar se recicle? Bueno, tenemos un montón de cosas, lo mismo con la comida, ¿no? La comida va al supermercado y la compro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde la producen? ¿Cómo la producen? ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Es contaminante? ¿No es contaminante? No me importa, yo estoy en mi ciudad y quiero tener todos los servicios por los que pago. Bien, basura el primero. Nuestro basurero es un tema que todos conocen, así que no voy a profundizar, pero en temporada alta recibe alrededor de 200 toneladas diarias de basura, ¿sí? Y con lo que eso conlleva, sabemos que filtra, que estamos cerca del lago, que estamos cerca de cursos de agua, o sea que nuestra basura termina ahí y termina contaminando los cursos de agua por lo pronto, si no hay otras cosas. Uno de los principales problemas de basura, y que en Bariloche se intenta trabajar, es con el plástico, ¿no? Esto de reciclen, el plástico se puede separar, sepárenlo, se recicla. Pero si vamos a la historia del plástico, hay ya 6.000 millones de toneladas de plástico que no se han reciclado, ¿sí? De lo que uno separa para reciclar, solo el 10% a nivel mundial realmente se recicla. ¿Por qué? Y porque o la lata o el plástico estaba sucio, o porque tenía aceite, o porque se colapsó el sistema que está reciclando y no llega a reciclar más y termina tirándose también, ¿no? No digo que sea el caso particular de acá, realmente no tengo los números, estuve tratando de contactarme con la gente de la ARB, no me pudieron dar números exactos de cuánto corresponde a plástico y cuánto se recicla del plástico, pero a nivel mundial es eso, ¿no? ¿Y cuál es el otro problema del plástico? Acá vemos el impacto ambiental. La mayoría de los ejemplos tienen que ver con ambientes marinos, ¿no? Que vemos fotos donde los leones marinos quedaron atrapados o se les traba el pico y no pueden comer. Esos son impactos directos. Y se dice, lo otro es que, bueno, el plástico tarda muchísimos años en degradarse, pero se degrada. Porque eso, los chicos me decían, no, en 100 años se degrada, en una charla que estábamos teniendo. Por más que sea más, se degrada finalmente. Que esta bolsa no la veamos más, no significa que el plástico desapareció del planeta. El plástico no desaparece nunca, se parte en micropedazos, en microplásticos, en nanoplásticos cada vez más pequeños, pero del planeta no se van. Y esas moléculas traen otras consecuencias indirectas. Hay un estudio que dice que nosotros, los humanos, estamos ingiriendo en promedio unos 5 gramos de plástico por semana, ¿sí? Esos microplásticos que salen de, por ejemplo, todo lo que se recicla, ¿cómo se recicla el plástico? Se parte, se muele, se vuelve a procesar, pero en ese molido y en ese partido, la generación de plástico genera polvo que se va al ambiente. Bueno, eso termina en los cursos de agua. El agua que tomamos puede tener plástico, de hecho las botellas de plástico de agua son unas de las que más tienen. La ropa que nosotros lavamos, todas las veces libera unos aproximadamente 2 gramos de partículas de plástico que terminan en nuestros cursos de agua, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Bueno, el plástico tiene 2 problemas. Uno, que es de físico, pero a nivel, ¿cómo diríamos? A nivel salud, tiene compuestos que se llaman, por ejemplo, el bifenol A, que hace que el plástico tenga cierta textura, uno sea más duro, otro sea más blando. Bueno, son compuestos bifenoles químicos que ya se probó que son disruptores endócrinos. Entonces se prohibió el bifenol A, porque se reemplazó por el bifenol B, cuya molécula orgánica es muy parecida y con lo cual ahora se están haciendo nuevos estudios porque es muy probable que ese plástico también genere problemas. Entonces, por un lado estamos ingiriendo nosotros y los animales moléculas que pueden traernos, ya están asociadas a problemas hormonales, problemas endocrinos, cáncer, problemas de corazón. Y por otro lado, los plásticos y los nanoplásticos y los microplásticos absorben otras moléculas, otras toxinas. Entonces, plásticos que quedan en un ambiente con mercurio, toman el mercurio. O el plomo, son muy fáciles de absorber, de que se le pega a la superficie esas moléculas. Cuando nosotros los animales los ingerimos, nuestro sistema tiene como un imán para es más fuerte la atracción por esas moléculas tóxicas, con lo cual el microplástico puede pasar, pero nosotros nos quedamos con esos tóxicos, igual que los animales, ¿sí? Bien, o sea que son 2 problemas de que el plástico desaparezca. No está más. ¿Fue solucionado? No solucionamos. Está presente en microplásticos.
Pero bueno, también necesitamos comer, entonces generamos cultivos, áreas de ganadería. Para eso, ¿qué hacemos? Desmontamos bosques, ¿no? Habitualmente, con todo lo que pasó en el Amazonas y que seguramente todos saben de esta ampliación de la frontera agrícola, que estamos quemando y desmontando áreas nativas para poder cultivar más y tener más ganado o vacas. Ahora, ¿necesitamos más comida? ¿Realmente necesitamos comida? ¿Falta comida para todos nosotros? Bueno, la realidad es que no. La realidad es que está mal repartida, ¿sí? Hay gente que se está muriendo de hambre no porque falte comida en el mundo. Hay una movida muy grande con lo que se llama food waste, ¿no? Porque producimos y ofrecemos a cierto público un montón de comida que se termina tirando. No solo la de los restaurantes y de los lugares que ya tienen la comida procesada, los supermercados, las verdulerías. Las verdulerías te dicen que se carga el 80%, se calcula en el precio un desperdicio del 80% de la verdura que llega a la verdulería, ¿no? Es muchísimo. Entonces tenemos que ser más conscientes y tener más cuidado en cómo comemos y cuánto desperdiciamos. Hay investigadores en otras áreas de la sociología, por ejemplo, que trabaja en cómo reducir la pérdida de comida. ¿Sí? Uno de los ejemplos es lo peor que plantean es los tenedores libres, ¿no? Donde uno va y se sirve un montón. Bueno, sé que eso es de lo peor. Y otra cosa que acompaña es el tamaño del plato. Si uno le va a un tenedor libre con un plato así, se lo llena todo, come un cuarto y el resto lo tira. ¿Por qué? No importa, ya lo pagué, no me importa a dónde va eso, ni que eso sea un desperdicio de comida. Un desperdicio de comida implica que estuve haciendo una extracción de un ecosistema, de un ambiente, con la carga que eso genera, ¿no? Bien. Otro de los impactos, al revés, necesitamos madera, entonces donde no hay madera, ponemos árboles, o si nos unimos en ciudades, bueno, tenemos que comunicarnos, entonces generamos rutas. Las rutas también son un impacto, pues les voy a contar. Y si no le destruimos el ambiente, lo sobreexplotamos, ¿no? Bueno, entonces no destruyo el océano, pero voy saco a una tasa que después las especies no se pueden mantener. Y si no hago nada de eso, pongo especies introducidas. Sabe que el ciervo en nuestra región es introducido, ¿sí? Bueno, ¿qué hace? Nuestro ciervo, este ciervo, es mucho más agresivo, competidor, entonces el guamul, por ejemplo, que ocupaba estos espacios que ahora está ocupando el ciervo colorado, se va del lugar, él pues come las especies que comía el guamul, entonces nosotros no, pero él se está ocupando del trabajo sucio de echarlo, ¿sí? Las especies invasoras son un problema. Y el otro problema grande es que todas estas actividades antrópicas nuestras habitualmente trabajan en sinergia. Es decir, si yo construyo una central eléctrica, tuve que desmontar un enorme espacio para ponerla. Número uno, perdieron espacio. Pero además, esto genera una infraestructura que las aves se chocan. Entonces, dos, generamos mortalidad por la infraestructura que puse. Y entonces, muchas veces, la combinación de más de uno de los impactos genera un impacto mucho mayor que uno solo. Bien. Entonces, bueno, como a los científicos nos encanta clasificar todo, ¿no? Tenemos que, para entender las cosas, pareciera que tenemos que clasificar. Bueno, clasificamos todas las actividades humanas en 5 motores o componentes de cambio global. El primero es el cambio de uso de la tierra, del agua o del aire. Es lo más habitual, ¿no? Las urbanizaciones, la deforestación, sacar árboles o modificar una estepa porque pongo una plantación, ¿sí? El segundo son las especies introducidas e invasoras, estas especies que se originaron en otro lugar del mundo y que sin el vector humano no hubieran llegado a este nuevo lugar. Puede ser el vector humano puede haber sido voluntaria o involuntariamente que trajimos esas especies. Muchas especies llegan sin que hubiera sido nuestro objetivo traerlas. Pero bueno, generan impactos sobre nuestros ambientes. La contaminación, es fácil. El cambio climático, también que lo conocen, y la explotación de recursos que habitualmente llamamos como sobreexplotación cuando es en una cantidad que sobrepasa la capacidad de regeneración de las especies. Entonces, algo común que pasa es asociar cambio global al cambio climático global, ¿no? Ese es habitualmente un error. ¿Por qué? Porque le decimos cambio climático global porque es global. La contaminación es puntual, el uso de recursos es puntual, pasa localmente, ¿no? La presencia de especies introducidas, si yo hablo del ciervo, pasa acá. Sin embargo, el cambio climático
por la circulación de la atmósfera, el cambio climático, por más que sea una especie, una industria en Londres que está contaminando, por la circulación de la atmósfera lo sufrimos todos. Sí. El cambio climático no es consecuencia de todos los otros que están mencionados ahí de alguna manera, porque son los mismos. Están relacionados y por eso tienen sinergia y se potencian, ¿no? Pero el cambio de la Tierra puede generar cambio climático. Claro. Sí, una especie introducida que me mate todos los árboles y pierda la biomasa vegetal podría estar generando mayor emisión. Sí, y muchos están conectados. Sí. Pero entonces, lo que los científicos llamamos cambio global son estos 5 cosas. El cambio climático es uno de esos 5. Y lo que me gustó es que IPBES, el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, sacó este año muchos informes. Y lo que me gusta es que, además de estos 5 motores de cambio, que es el cambio, perdón que hay parte de la termina en inglés, pero no la encontré en castellano, como el cambio del uso de la tierra, el cambio climático, la contaminación, pienso que es fundamental, ¿no? Tenemos que atacar eso. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, claramente por unos motores indirectos que tienen que ver con la cuestión más social, ¿sí? Que serían las decisiones políticas, las decisiones económicas, los conflictos, incluso las guerras pueden provocar o evitar cambios. Por ejemplo, durante todo el periodo de que las FARC estuvo como guerrilla en Colombia, el espacio que usaba las FARC en el bosque hacía que nadie entrara, que no se explotara, que no se hicieran emprendimientos. Esa zona es la zona mejor conservada de Colombia. Ahora que hubo un armisticio, lo primero que se empezó a hacer es emprendimientos económicos ahí. Los colegas que tenemos que trabajan en Colombia están asustados porque dicen que esto tiene que frenar ya, tenemos que hacer algo porque lo único que tenemos bien conservado lo vamos a perder. Bien, pero finalmente tiene que ver con nuestros valores, ¿no? Porque las decisiones políticas que se tomen tienen que ver con qué nosotros aceptamos como representantes, ¿no? Cómo nos comportamos nosotros. Entonces, la parte social, el trasfondo de estos motores que nosotros estamos muy preocupados, bueno, tenemos que ver la parte social, ¿no? Bueno, y esto lleva a la sexta extinción en masa. Todos estos impactos, ¿escucharon hablar de las extinciones masivas? Pero la última extinción masiva fue la de los dinosaurios, que todo el mundo dice, bueno, la extinción masiva llevó a que todos los dinosaurios desaparecieran de la Tierra. Bueno, una extinción masiva tiene que ver con la cantidad de especies que se extinguen en un periodo de tiempo, ¿no? Hay siempre, no lo voy a decir eso. Bueno, la sexta extinción masiva se dice que es antrópica, porque en este último tiempo las actividades humanas llevaron a la extinción a tantas especies que se habla, que se compara ya con las extinciones masivas previas, como la de los dinosaurios. En el caso de los mamíferos hay un 25% de las especies amenazadas, el 41% de los anfibios, el 13% de las aves, y esas son de las especies que más se conocen, porque son más carismáticas, más se han estudiado. Sin embargo, hay otras especies, otros grupos de especies, como los reptiles, los insectos, que ni siquiera sabemos cuántas especies hay en realidad. Entonces, las estimaciones de extinción no son claras, porque no sabemos realmente cuántos tenemos. En el caso de las plantas, por ejemplo, si es un 5% y pareciera que hay mucho estudiado, pero las plantas son montones, son tantas, y simplemente, sin contar lo que tenemos en Amazonas, que Amazonas no está explorado totalmente, ¿no? Entonces, se sabe que Amazonas es un lugar con una diversidad grandísima y que todavía no la conocemos y la estamos perdiendo. Bien, bueno, saben que acá, por ejemplo, el ciprés está en peligro de extinción, el monito del monte, el purú, el burmul. Nosotros acá mismo tenemos el alerce, tenemos especies que están amenazadas. Ahora, ¿nunca se extinguieron las especies? Sí, obviamente, porque las especies que se originaron en el precámbrico no son las que están ahora. Y siempre esos cambios y recambios de especies, de unas que se van extinguiendo y otras que van evolucionando, tienen que ver con cambios ambientales habitualmente, ¿no? Cómo las especies se van adaptando y cuáles van siguiendo ese rumbo. Ahora, el problema es que en los últimos 114 años se extinguieron más especies que en 1000 años de época prehistórica, ¿no? Desde la revolución industrial hasta ahora
fue cuanto más intensificó el uso de los recursos y la tasa de extinción es muy alta. Por eso, a esta era geológica se le dio un nombre. Veníamos con el Holoceno, ¿no? Bueno, hasta ahora llegamos al Holoceno y parecía que por muchos años no iba a aparecer una nueva era geológica. Bueno, los geólogos le pusieron un nombre, Antropoceno, porque estos cambios que se ven en la biota y en el planeta tienen que ver con las actividades humanas. Y ahora, bueno, ¿cómo es ese impacto que nosotros tenemos sobre la biodiversidad y sobre nuestro planeta tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro planeta, ¿no? ¿Qué sabemos de nuestro planeta en el sentido cuán dependientes somos de nuestro planeta? ¿Somos dependientes de nuestro planeta? Por más que no querramos, ¿no? Por más que uno diga, ay no, yo me cuido, yo reciclo mi basura, yo tengo cuidado, trato de usar poco el auto. La realidad es que el paradigma dominante es que el hombre domina la naturaleza, ¿no? Y nosotros, por ser seres superiores, podemos hacer uso y abuso de todo lo que está por nosotros, debajo de nosotros, que son seres inferiores, ¿no? Y que en realidad, si nos vemos como especie, deberíamos vernos más en un marco así, donde estamos todos relacionados, todos en un mismo nivel. Y si bien somos humanos, si no estuviéramos viviendo en ciudades y con tecnología que nos permita sobrevivir en ciudades, deberíamos sabríamos mejor cuánto dependemos del agua, cuánto podemos cosechar para el año que viene, no quedarnos sin comida, cuántos peces podemos extraer para que el año que viene yo pueda seguir teniendo peces, ¿no? Pero esas cosas, como ahora, no dependen de nosotros no dependemos directamente de esos, ¿no? Tenemos a alguien que se ocupa de traer el agua y ponernos en nuestra canilla. Entonces perdemos esta relación y entender cuánto somos parte de un ecosistema. Y seguimos con esta relación piramidal. Hay un paper irónico muy divertido que salió el año pasado que relaciona los iPhones con los tigres y los pandas, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Se les ocurre una relación entre iPhones y tigres y pandas? La producción del iPhone en China debe tener algún impacto sobre estas poblaciones. Bueno, casi. Tiene que ver, sí, porque se produce tanto, no solamente por el impacto que tiene en esta población, sino que además se produce más que la cantidad de individuos de estas especies que hay. No importan estas especies, no importa cuánto la producción afecte a las especies. Lo que más importa, en términos de, irónicamente, ¿no? Si las personas lo que más consumen son iPhones o celulares y están todo el tiempo esperando al nuevo celular, ¿sí? Hay más personas preocupadas por eso que más personas hay preocupadas por el destino de los tigres y los pandas. Y hacen unos comentarios que uno lo piensa y decís, está bien, lo pone en tono irónico, pero en el fondo la mayoría pensamos eso. Por ejemplo, no nos importa el planeta, nos importan las últimas tecnologías. Son frases que saco de ese paper. El mundo real es obsoleto. Tenemos criaturas virtuales en nuestros smartphones que cambiamos cuando pasan de moda. ¿Para qué vamos a conservar especies asquerosas y peligrosas en sitios donde Amazon no hace reparto? No hay nadie ahí. ¿Para qué vamos a conservar? Los conservacionistas están ideológicamente sesgados en contra del progreso humano. Nos rehusamos a aceptar que el planeta tiene límites. El crecimiento indefinido debe prevalecer. Y dejemos que las abejas desaparezcan y reemplacémoslas por microdrones todopoderosos que generan trabajo y no pican. Yo cuando veí eso dije, es muy exagerado. Sin embargo, me fui a explorar y en Japón están usando microdrones para polinizar. ¿Sí? Están usándolo. Entonces, nuestro modo de vida no es negociable, el planeta Tierra date por enterado. A ver, es exagerado, pero decís, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a salir de nuestra zona de confort y cambiar algo? En 2006 hice un curso en Suecia de biología de la conservación. Y una de las cosas que dijo mi profesor es, sí, no, todo bien con la conservación, pero mi estilo de vida yo no lo cambio. ¿Sí? Él estudiaba el problema de las cigüeñas que migraban de África y por qué lo impactaba, pero no iba a hacer nada por cambiar su estilo de vida. Y si estamos ahí, vamos mal. Alguien que no tuvo nada de prensa, ni en ese momento no estaba en las redes sociales, fue Georgescu Reagan, un ruso que propuso la teoría del acrecimiento.
¿Viste? Vieron que siempre es un gran dolor de cabeza para los países crecer, ¿no? Si no crece la economía, si el PBI no aumenta, es un problemón y estamos en la crisis. Ahora, si planteamos eso indefinidamente, ¿no? ¿Qué implica un crecer? ¿Qué implica que todos los países crezcan? ¿Qué implica que esto pase todos los años? ¿Cuál es la causa de un crecimiento? Si crecemos, quiere decir que hubo más consumo, más negocios, más ida y vuelta de plata. ¿Y un mayor consumo qué implica? Quieras o no, implica extractivismo. Implica más uso de agua para fabricar ropa, más uso de combustibles fósiles para mover los productos de un lado para el otro, ¿sí? Aumentar el PBI permanentemente atenta contra nuestro propio planeta. Entonces, su teoría que proponía algo que nadie quería, y menos los que se dedican a los negocios. Lo que él propone es que tenemos que adecuarnos a que los recursos de nuestro planeta son limitados y que tenemos que hacer una disminución del consumo. Por supuesto, rechaza el crecimiento económico del liberalismo y sostiene que la conservación no es posible sin reducir la producción económica y sin reducir el consumo. Entonces, hay razones, bueno, todo esto está muy bonito, pero esto es desde mi postura, que yo estoy a favor de la conservación de la biodiversidad, pero ¿debemos conservar la biodiversidad? ¿Debemos conservar las especies? ¿Nuestro planeta? Si vivimos acá dentro de una ciudad, todos muy seguros, tenemos agua, tenemos comida, ¿hay razones? Bueno, como también nosotros clasificamos todos, los científicos de la conservación clasificaron ya desde la época del 70 el valor de la biodiversidad, ¿no? Y de nuestro planeta. Bueno, hay dos razones para conservarla, que sería una cuestión ética, ¿no? Decir, bueno, es un ser vivo, todos los seres vivos tienen vida, y por qué deberíamos nosotros permitir que se mueran, ¿no? Sería una cuestión ética nuestra, decir, bueno, yo no puedo permitir que otras especies, otros seres vivos mueran. Es difícil en algunos casos, ¿no? Con los más carismáticos, con el panda, con los bonitos, está todo bien, pero con los que no le encontramos una utilidad o nos pica, qué sé yo, ahí ya la ética empieza a tambalear. Y por el otro lado es porque nos dan un beneficio. Este beneficio surgió en el 2005 cuando dijimos, bueno, a ver, todos los esfuerzos que estamos haciendo porque la gente tenga voluntad de conservar a sus pares vivos no está siendo muy efectivo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es cierto que las especies nos dan un beneficio. Saquémoslo como bandera a ver si convencemos a alguien de que tienen que protegerlos porque si no se están destruyendo a ellos mismos. Algunos ejemplos de qué beneficio nos dan las especies, bueno, polinizan, ¿sí? La mayoría de los cultivos que nosotros comemos dependen de polinizadores. ¿Cuáles son los polinizadores más específicos, mejores? Los polinizadores nativos. La abeja es buena, pero la abeja sabe que no es nativa de acá, la abeja es europea. La abeja es buena polinizadora, pero mejor aún son los polinizadores nativos. Para dispersión, ¿sí? Las especies de nuestro bosque, por ejemplo, dependen de dispersores, principalmente aves o pequeños mamíferos que se los comen las semillas y que esas semillas solo pueden germinar después de haber pasado por el trato digestivo de las aves, ¿sí? Entonces, nuestros ambientes, nuestros bosques, dependen de que estén los dispersores. Si perdemos las aves, perdemos indirectamente el bosque porque no se dispersarían más esas semillas ni tendrían capacidad de germinar. Exageradamente, no es todo, pero bueno. Y por último, ¿se imaginan qué servicio es este? ¿Ven ahí? Acá se ve un jote de cabeza colorada y un animal muerto. Reciclado. Son limpiadores del ambiente. Las aves carroñeras, que son especialistas en comer carroña, que no se especializan en cazar, sino en comer lo que está muerto, son fabulosas porque en poco tiempo te sacan un foco de infección, de olor, de patógenos del ambiente, ¿sí? Y particularmente el jote de cabeza colorada tiene buen olfato, entonces los encuentra rápido. Y entonces perdemos. En India, ¿qué pasó? Cuando desaparecieron los buitres en India, empezaron a declinar mucho por el uso del diclofenac, lo que empezaron a aumentar fueron los cadáveres que quedaban por ahí tirados, que nadie los comía. ¿Y quiénes empezaron a comerlos? Las ratas y los perros.
Entonces empezaron a aumentar las poblaciones de ratas y perros. Disculpa, ¿el diclofenac? El diclofenac es una droga que tomamos nosotros, Sí, ¿sí? por eso. Antiinflamatorio. Sí. El diclofenac se le da también al ganado, Ah, a las vacas. entonces redujo la mortalidad. Las vacas que se Desaparecieron. morían habiendo consumido diclofenac quedaban en el campo, y esa carne con diclofenac que comían los buitres empezó a hacerlos morir a ellos. Eso, entonces no entendía la cadena. Sí. No. Perdón, claro. Bien, bueno, entonces algunos ejemplos de cosas que nosotros estamos haciendo, estudiando, de algunos impactos que estamos haciendo acá. ¿Saben qué es esto? Un cóndor andino, ¿sí? Cóndor hembra, que lo que hicimos fue decir, bueno, ¿puede afectar la ruta? ¿Las rutas pueden afectar a los cóndores? Los cóndores vuelan muy alto, ¿qué va a ser una ruta? Bueno, pusimos ovejas, 2 ovejas al mismo tiempo, una cerca de la ruta, una lejos de la ruta, y monitoreamos a ver quiénes eran los animales que iban a comerla. Ahí está un ejemplo de la oveja, que parece un neneo más, y ahí hay una cóndor hembra juvenil y un carancho que estaban ahí esperando para comer. Todas las noches íbamos y pesábamos cuántas habían comido, y durante el día observábamos y veíamos si comían, si estaban nerviosos, si no comían, si peleaban con otros, esas cosas, comportamiento. ¿Qué se imaginan que encontramos? ¿Comían cerca de la ruta los cóndores? Más, porque ahí los matan a lo mejor, o sea, porque ellos veían. Se ven mucho cerca de la ruta comiendo. Se ven cerca de la ruta comiendo. Sin embargo, lo que encontramos en un experimento pareado, poniendo 2 al mismo tiempo, eso que controla, es decir, comida hay, porque la ruta provee mucha comida. Pero en el caso que pongamos al mismo tiempo comida cerca y lejos de la ruta, ¿qué eligen? Bueno, eligieron ir lejos de la ruta. De 100 cóndores observando comiendo, solo 6 bajaron a comer cerca de la ruta, y la mayoría comieron lejos de la ruta. Y cuando comieron cerca de la ruta, ¿cuánto comieron? Bueno, comieron mucho menos que lejos de la ruta, porque estaban nerviosos, se pasaban el tiempo mirando para todos lados, y la cantidad de comida ingerida, es decir, el valor energético que se llevaban al comer cerca de la ruta, fue mucho menor que cuando comían tranquilos lejos de la ruta. O sea que la ruta sí afecta. ¿Por qué nos preocupaba esto? Porque iban a construir la nueva ruta, ¿no? Y a pesar de que fuimos y dijimos, por favor, mantengan el mismo trazado, una ruta hace que unos 700 metros a cada lado de la ruta, por todo el kilometraje de la ruta, sea hábitat que para los cóndores es de muy mala calidad, no lo eligen, y si van, corren riesgo y comen poco. Bueno, no, el trazado no nos dio permiso, no tuvimos éxito con eso. Otro estudio que está haciendo Natalia es con los aerogeneradores. Vieron que ahora se vienen las turbinas de molinos eólicos para toda la Patagonia. Y bueno, y ella está haciendo ahora este estudio para ver cómo se solapan las rutas de vuelos de los cóndores, porque tenemos muchos cóndores marcados con transmisores satelitales y tenemos mapas de por dónde vuelan, cuáles son las mejores rutas que usan, porque no usan todo el ambiente, porque si necesitan, son aves muy pesadas, necesitan del calor que genera la Tierra con las térmicas que se llaman, de aire caliente que sube para o las dinámicas, que es el aire que choca contra las montañas para remontar vuelos, ¿no? Entonces, tenemos mapeados esas rutas por donde andan los cóndores. Entonces ahora la idea es interactuar con las plantas eólicas para que, si en lo medida que se pueda, ahí está la discusión, es ponerlas en un buen lugar para que haya buen viento, para generar energía, pero que a su vez no esté exactamente en las rutas de vuelo de los cóndores. En Europa ya hay muchísimas montañas de buitres, incluso de murciélagos y de otra biodiversidad, por estos parques eólicos. Bien, bueno, acá hay, por ejemplo, un mapa de eso, de la térmica. El otro problema es los choques con las ventanas. ¿Ustedes escuchan en su casa ¡pum! Cada tanto? Sí, porque se reflejan los árboles. Se reflejan los árboles, exacto. Bueno, otra chica está estudiando esto, el impacto de nuestras ventanas en la mortalidad de pajaritos. ¿Y por qué es importante acá? Porque estamos alrededor de un parque nacional. Entonces, estamos pensando, que está poniéndolo a prueba, que la ciudad esté funcionando como un sumidero, ¿no? Es decir, atrae a las aves
aves y a otras, los picaflores, por ejemplo, ¿no? Se vienen del bosque cuando no tienen comida y vienen a nuestra ventana. Y ahí es un buen lugar nuestra casa para que sobrevivan o vienen al muere. Bueno, estamos viendo cómo mitigar estas cuestiones. Porque hay muchos pajaritos que mueren contra las ventanas. Y los picaflores, si les ponemos un bebedero, que sea alto, porque si no los gatos se los comen. La basura. Bueno, ¿qué encontré? Hicimos un estudio en los basureros, el basurero de La Angostura, basurero de acá. Hicimos una revisión de todos los trabajos que hay publicados a nivel mundial. Y lo que generan los basureros, tal como lo tenemos nosotros, que no está totalmente cerrado y la basura tapada, ¿no? Un montón de animales pueden acceder a esa basura. ¿Qué encontramos? Bueno, que aumenta la cantidad de ratas, obviamente, pero que incluso los jotes van a comer ahí. Y ahora les voy a mostrar algo que encontramos en las egagrópilas de jote. Bueno, y perdón, con respecto a la basura, lo otro que aumenta son las plantas introducidas. ¿Sí? Bien, entonces, esto que está acá, está en el piso de una plantación forestal en la estepa, donde algunos jotes tienen dormidero, son egagrópilas. Egagrópilas son los regurgitados que hacen las aves carroñeras, varias aves. Las que comen mamíferos que tienen pelos, huesos y otras cosas que no pueden digerir, ¿sí? Entonces, esas cosas que son demasiado grandes o dificultosas de digerir, llega a una parte del estómago donde se hace un pasaje tan chiquitito que como no pasa, forma un bolo y lo saca de su cuerpo. Eso se llama egagrópilas, ¿bien? Entonces, habitualmente tardan 6-8 horas en generarse, entonces van, comen, vuelven al dormidero y habitualmente abajo de los dormideros, por ejemplo en este caso que son pinos, encontramos estas egagrópilas. ¿Se imaginan qué es esto? ¿Pueden ver bien ahí? Un pedazo de plástico, ¿sí? Pedazos de plástico, las egagrópilas, los jotes están comiendo plástico, ¿sí? Y eso es de nuestra basura. Esto era un sobrecito de mayonesa, el plástico de un solo uso, ¿no? Hay plásticos, bueno, que uno lo tiene en su casa, un tupper, lo usa un montón de veces, pero hay plástico totalmente innecesario que se usa una sola vez y se tira, termina llenando los basureros y los jotes lo están comiendo, ¿sí? Ahora queremos ver qué pasa a nivel sanguíneo, porque esto es lo grande y que devolvieron. Pero entonces seguramente haya pedazos más chicos que pasaron. Y ya hablamos de los impactos para la salud de los plásticos. Entonces ahora queremos ver a nivel sangre, a nivel inmunitario, qué les está generando a los jotes. Vamos a pasar un poquito. Es Bromus tectorum. Este es uno de los pastos que estudio yo. Es una gramínea euroasiática, ¿sí? Es decir, es originaria del oeste de Eurasia. Y es muy chiquita y nadie la ve, ¿no? Seguro que si prestan atención después de esta charla la van a empezar a ver por todos en los costados de los caminos, en la ruta 237, la 40, va a estar, pero estaba lleno, sí estaba lleno, pero es chiquita, no es carismática, no es un castor, entonces nadie la ve. ¿Qué hace esta especie? Miren, esto es yendo para Villa Yanquín, todo esto ya está ocupado por esta especie, ¿sí? Desplaza por competencia a las especies nativas. Por ejemplo, Bulbia australis o Bromus cetifolius. Bromus cetifolius es un pasto nativo de mucho valor forrajero porque el ganado lo usa. Sin embargo, Bromus tectorum, esta gramínea, compite, lo desplaza, le gana el espacio, ¿sí? Forma estos manchones. Y lo peor es que es anual. Saben que nuestras plantas nativas, la mayoría son perennes, es decir que viven muchos años, no mueren cada año. Esta es anual, con lo cual todos los años en diciembre se seca y genera esta biomasa seca que durante todo el verano queda disponible ahí. Imagínense, biomasa seca, altamente combustible, genera... Hoy no traje una foto de los incendios, perdón, pensé que tenía foto de los incendios. No, todo esto es la ruta que tiene que está con este bromus. Y lo que estamos viendo es que las ovejas los dispersan, ¿no? Estamos haciendo estudios para ver cuánto. Pero estamos viendo que cuanto más bromus encontramos acá, más hay acá. ¿Pero qué depende? En el campo, ¿no? Acá es adentro de los campos realmente, ¿no? De la banquina pasa a los campos. ¿Y cuándo pasa y cuándo se vuelve un problema? Cuando el pasto, el interior del campo
tiene ganado en demasía, ¿sí? O hay algún disturbio, o pasó un gasoducto, o hicieron un canal, hubo un disturbio humano. Si el pastizal está bueno, Bromus no puede entrar. El ganado no lo come. Sabés que el ganado lo come, pero es anual. Entonces empieza a crecer con las primeras lluvias de otoño. Crece un poquito y queda dormido en invierno, pero queda con este tamaño. Entonces, las ovejas pueden acceder a este tamaño chiquito. Después, con los primeros calores, agosto, septiembre, empieza a crecer, ahora está de 10 centímetros. Ahora lo comen, pero no lo controlan todo, porque el pasto por más que le saques las hojas, tira la semilla. En el momento que tira la semilla, ya lo dejan de comer. Y entonces la semilla madura y termina invadiendo igual. Perdón, y en el caso que vos decías antes, de que cuando la pastura está buena, Sí. el detector no puede entrar. Sí. ¿Por qué no puede entrar cuando la pastura está buena? Eso lo ¿Por qué estamos no? investigando en este momento. Creemos que como es un pasto anual, hace un uso del agua diferente, ¿no? La mayoría de nuestras especies se dividen el tipo de raíz que tiene, unas más largas, unas más cortas, unas más ocupan el espacio y toman el agua de una manera. Esta especie anual es diferente de aquella, y si está todo bastante lleno de vegetales, de especies, de plantas, queda poco espacio para que entre y haga uso, ¿no? Estamos justamente en ese tema de por qué y qué es lo que lo favorece. Recién empezamos este verano, esta primavera, un experimento en Fortín para ver exactamente cuáles son las cosas que hace. Hay otras cosas que se llaman costras biológicas, que cuando se forman musgos, cianobacterias que van tapando esos interparches entre los coirones, entre los neneos, y que parecería que cuando eso está bien armado, no puede germinar ahí. Sin embargo, cuando hay mucho pisoteo de ganado, esa costra biológica se rompe y estaría armando espacios. O sea que esa parte no la sabemos. Pero tampoco la saben en Estados Unidos. Justo vino ahora, está acá un investigador que está trabajando con esto en Estados Unidos y vamos a hacer una colaboración, porque en Estados Unidos se han perdido millones de hectáreas que eran de ganadería, ya no las pueden usar y no lo pueden sacar. Entonces, nuestra idea es avisar, estamos trabajando con los productores también para ver si lo podemos frenar antes de que llegue ese problema, ¿no? No solamente por el aumento de los incendios, sino por la pérdida de espacio para la ganadería. Pero hay temas que todavía no los conocemos y eso es uno de ellos. Bueno, esta no es una invasión biológica, esta es una especie nativa, ¿la conocen? La cachaña, miren qué bonitas que son las cachañas, esperen, a ver. Son muy ruidosas, es muy raro poder verlas bañarse, pero son otra de las cosas que una becaria está empezando a estudiar ahora, cuán buena dispersora es. Porque una de las especies con las que más se interactúa es con esto, a ver si se ve por ahí, con los piñones de araucaria. ¿Ven? Ahí está, ahí arriba, ahora va a haber otra. Ahí está, ¿ven? Come muchísimo piñón y actualmente se dice que es depredadora de piñones. Pero nosotros estamos viendo que muchas veces la dispersa. ¿Vieron? Le agarró la patita y se fue. Bueno, entonces se va, la lleva a otro lugar, a veces la come, pero a veces la deja caer en el camino o la deja caer cuando llega a su nueva percha para permanecer. Entonces podría estar funcionando como el dispersor de la araucaria. Y en el caso de los árboles, que las semillas no caigan abajo de su madre, sino que se las lleven lejos, es algo que favorece el crecimiento, ¿sí? Entonces son buenos dispersores. Pero ¿qué pasa en invierno con las cachañas? Llega a las ciudades, ¿no? Esto es semilla la costura. Y atraída por estas especies que son introducidas, son trataero, manzano. Ahora, estas especies lo que les pasa a las cachañas en las ciudades, tengo que evitar si no con tanto barullo las cachañas. ¿Qué pasa? Mueren en grandes cantidades, las atropellan, se las comen los gatos. Tenemos fotos de cachañas chocadas contra la reja, que parecía que pensaba que iba a pasar por el agujerito de la reja y no pasó y quedó ahí atrapada. Se electrocutaron, vieron que ha habido casos de corte de luz en Bariloche porque las cachañas se electrocutaron en los cables. Entonces, están sufriendo por las especies introducidas que vienen a consumir a nuestros jardines, están sufriendo grandes mortalidades. Bueno, vamos terminando.
simplemente para contarles que el cóndor, un área protegida no le alcanza. Sus movimientos son tan grandes que un área protegida no lo protege. ¿Sí? En rojo están los movimientos con todos los cotes juveniles y adultos marcados. Vimos por dónde se mueven. Los cóndores adultos hacen más un movimiento hacia la altura de Bariloche, van a dormir a la cordillera, puede ser de Chile o de Argentina, y vienen a la estepa. Pero estos son los movimientos de los juveniles. Cuando los juveniles se van, tienen que encontrar un territorio, un lugar para nidificar. Primero hacen una exploración, y hay juveniles que han llegado hasta Mendoza desde acá, ¿no? Entonces pasan por un montón de jurisdicciones, que todo lo rojo es fuera de un área protegida. Hay áreas protegidas, parques nacionales, reservas de biosfera, distintas categorías y distintos niveles de protección por los que atraviesan. Y mucho fuera de uno de los grandes problemas cuando estos cóndores se van a volar y a buscar su alimento es la contaminación por plomo. Porque, por ejemplo, en lugares donde hay caza, ¿no? Se caza el ciervo, se llevan el trofeo y el cuerpo queda ahí. Las balas generan, estos análisis se hacen en sangre o en pluma y pudimos ver que hay muchos animales con alta contaminación por plomo. Que esto sí es algo que tuvo un buen final, que ayer logramos que saliera la reglamentación para que adentro de parques nacionales no se pueda cazar con balas de plomo y que haya que cambiar el tipo de bala para otro tipo. Bueno, de hecho ayer uno de los chicos fue a dar una charla en Caza y Pesca y esperábamos que los cazadores tuvieran medios dubitativos en el cambio. Y sin embargo, bueno, entendieron por qué se propone este cambio y que, bueno, estaban dispuestos a cambiar el tipo de bala que usaban. La verdad hay que lograr que se venda ese tipo de bala en nuestra zona, ¿no? Todo tiene un pasito más. Pero bueno, eso fue un gran paso. Y no sé si vieron este video. De 4 cóndores en Mendoza, hagamos algunos cálculos tomando como referencia la población de nuestra propia especie. El Censo Mundial de 2017 registró un total de 7.350 millones de personas. Por su parte, la población mundial de cóndores andinos se estima en solo 6.700 individuos. La muerte de 34 cóndores representaría un 0,51% de la población mundial de la especie. Parece un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Sin embargo, el 0,51% de la población humana representa un total de 37.450.000 personas. Es decir, que con el episodio ocurrido en Mendoza, exterminamos una cantidad de cóndores equivalentes a casi toda la población humana argentina, así, de una sola vez. Si a los 34 individuos muertos en Mendoza le sumamos los 19 que murieron por las mismas causas en Jujuy a principios del 2017, la equivalencia alcanza al conjunto de las poblaciones humanas de Argentina y de Chile. ¿Cuántos de estos episodios toman estado público? ¿Y cuántos existen por otras causas de mortalidad? Pero el daño es aún mayor cuando se considera que 30 de los 34 individuos eran adultos, una fracción sumamente cara en términos poblacionales. Si un individuo alcanza la adultez es porque atravesó una fase de al menos 6 años como inmaduro. Y como adulto ha adquirido la capacidad de reproducirse, generalmente una decena de veces en la vida. Entonces, ¿cuántas descendencias perdimos por cada adulto que exterminamos? ¿Cuántos de estos adultos habrán dejado pichones en sus nidos? Queremos que seas consciente de la magnitud de esta problemática. Debemos exigir que las autoridades dediquen esfuerzos para revertir esta situación. Por favor, ayúdanos a difundir esta publicación. Bueno, ayer, ya nos habíamos enterado, pero logramos ayer sacar otra nota porque la semana pasada murieron 6 cóndores más envenenados en Santa Cruz. Sí, está escrito ayer comentar. Sí, ayer salió la publicación, ya nos habíamos enterado, pero no sabíamos muy bien cómo había sido el suceso. Logramos ayer hacer un comunicado entre todos los que trabajamos con cóndores, 6 más envenenados en Santa Cruz. Esto también, dentro de todo, pensamos que puede llegar a tener un final feliz porque el año pasado logramos, gracias a juntarnos todos los que trabajamos con cóndores y trabajar con senadores y diputados, salió la ley de trazabilidad de los agrotóxicos. Entonces,
lo que se propuso es que en este próximo año, es decir, desde que salió a principio de este año hasta el año que viene, se puede usar lo que hay de agrotóxicos, pero ya se tiene que dejar de usar carbofurán principalmente, que es el principal veneno que se usa en estos casos, y que bueno, que después todo el veneno que se use tiene que ser trazable, es decir, que el que se lo vende tiene que saber a quién se lo vende y para qué se va a usar, y tiene que estar mucho más protegido ese camino para que no termine comprándose para uso como pesticida para un emprendimiento agroecológico y termine envenenando fauna. Y esto depende de qué? De la percepción que tenemos nosotros de la fauna, principalmente de los cóndores y de los jotes. Son carroñeros, ¿sí? No tienen patas para matar. No son carnívoros, sí, perdón, no son rapaces que se dediquen a matar, comen animales muertos. Pero muchas veces pasa en los campos que a lo mejor nace un cordero que no está bien, o lo abandona la madre, o los jotes van ahí y se comen las placentas. Entonces la gente del campo dice, no, lo matan, ¿no? O murió, y cuando los primeros que van a llegar ahí son los jotes y los cóndores, ¿no? Entonces, habitualmente le echan la culpa, y esa percepción de lo que ellos ven en el campo, pero que no sabemos qué fue lo que pasó antes, habitualmente no es eso, ¿no? No son ellos que lo mataron, sino que llegaron ya cuando estaba muerto. Entonces hay gente trabajando en esto, en estudiar cuánto de lo que perciben es real, ¿no? Cuantificando, están horas y horas en el campo mirando durante las apariciones a ver cuántos eventos hay realmente de esto, y cuánto es lo que la gente piensa para, bueno, lograr algo. Y lo otro que trabajamos es con los chicos, porque creemos que los más chicos son los que pueden generar un cambio. Entonces, lo que tenemos que lograr ser para generar un cambio nosotros también como adultos es ser consumidores responsables, ¿no? Necesitamos diferenciar lo que son nuestras necesidades reales y básicas para satisfacer nuestras necesidades de lo que es un gusto, algo superfluo y que termino consumiendo porque salió como propaganda en la tele. Necesitamos información, que lo que vamos a consumir sepamos cuál es el origen, si fue, cuál es el impacto que genera como huella ecológica en su producción, en qué basura genera después de que yo lo consuma, a dónde va a terminar, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de identificar esas cosas para poder decir no a ciertos productos, no a comprar por comprar. Y tenemos que tener voluntad de cambio. Y por más que la mayoría dice, ay, bueno, pero yo soy yo solo, ¿qué voy a hacer que yo cambie y deje de usar bolsitas? Bueno, si todos tenemos esa actitud nunca vamos a cambiar nada, pero si todos decidimos cambiar, ¿no? Es como lo que está haciendo Greta, ¿sí? Y sí, lo sabemos, que lo que tenemos que cambiar es el sistema, ¿sí? El sistema así de producción y de consumo no está bien. Pero si no somos individualmente cada uno que empiece a cambiar y a pedir el cambio, no vamos a lograr nada. Pero bueno, tenemos que tomar actitud. ¿Por qué? Porque la vida es real, la vida no pasa por las redes. Podemos apoyar a Greta y todos los movimientos que estén haciéndose por Instagram, por YouTube, por Facebook, pero tenemos que venir a la vida y jugárnosla, cambiar nosotros, porque por más que nos sintamos bien diciendo, ay, le pongo un like a Greta, eso no lleva al cambio. Entonces, los dejo con Calvin y Hobbes, una historieta que me gusta mucho. Calvin se van a tirar en un trineo por una pendiente y Calvin le dice, es verdad, Hobbes, la ignorancia es felicidad. Una vez que sabes, empezás a ver problemas, y si ves problemas sentís que tenés que arreglarlos, y arreglar problemas siempre requiere un cambio personal y significa que las cosas ya no van a ser tan divertidas. Pero si somos obstinadamente tontos y no entendemos nada, podemos seguir haciendo lo que queramos. El secreto de la felicidad es la ignorancia egoísta a corto plazo. ¿Y qué les pasa? Se están cayendo por un precipicio, entonces dicen, uy, vamos al precipicio, no quiero saber nada, y se terminan estrellando contra el piso y dicen, bueno, creo que no soporto tanta felicidad. Y Calvin le contesta, ojo, no queremos aprender nada de esto. Yo lo que espero es que todos ustedes tengan la decisión de seguir aprendiendo, de seguir sabiendo, y que podamos hacer algún cambio antes de que todos terminemos estrellados conjunto con nuestro ambiente. Gracias. Sí, es una pregunta. Contaste los agrotóxicos.
región, del país, digamos? No, para todo el país. Es todo el país. Es todo el país. No me acuerdo la lista exacta, nosotros lo que más nos preocupaba era el carbofurán, Sí. que es el que en todos los casos de envenenamiento se ha usado, de cóndores y de jotes y de pumas, ha sido el carbofurán y es el más peligroso. Pero hay otros en la lista. Salió en el boletín oficial hace un tiempo y es para toda la Argentina. Pero son laboratorios que Eran de venta libre. venta libre. Sí, que se podían comprar, que cualquiera podía acceder. Ahora va a haber ciertas restricciones y para poder seguir el trazado y saber a dónde va ese laboratorio. El secreto es el control. Control. Si no, la ley es un papel. Exacto, totalmente. Esto es el primer paso. Después se dio Una concientización, esto podemos decir, a Sí. nivel de los chicos, que sientan que es parte de su vida, porque hay muchos adultos por ahí se dan por hechos. Bueno, en el caso de Eso. Sí. Bueno, los controles, pero la concientización y después que, nada, esto de decir que los agrotóxicos no es solo perjudicial para los ecosistemas. El ser humano es parte de esos ecosistemas. Nos los estamos comiendo. Claro, el incremento de eso, entre ríos es preocupante. No, vieron que los datos dan que llueve glifosato. Hay zonas donde está lloviendo glifosato, ¿no? Eso es Los que ríos. gente de grandes centros urbanos tiene un nivel de glifosato en sangre que no tiene nada que ver con el contacto de la producción agrícola. Sí. Entonces, nada, es como muy heavy. Sí, totalmente. Acá Por eso era yo digo un pantallazo global de lo que es cambio global. de cabeza, ¿viste? Con los chicos, Yo creo que los chicos, las nuevas generaciones es el... es educarse, saber, conocer. Mira, en 2014 sacamos un trabajo en donde hablábamos puntualmente de las especies introducidas, ¿no? Pero que sirve para todo esto. Que lo que nos ha pasado puntualmente acá en Bariloche, ¿no? Cuando hablas de qué es Bariloche, vamos a comer algo tradicional. ¿Qué es? Trucha, ciervo, jabalí. Son todas especies La trucha introducidas. seguido de la macrocarpa, Exacto. el ciervo, el huevo. Exacto. Y especies vegetales nativas. Exacto, pero ¿qué son pasa? terribles porque matan todo. Bueno, pero fue al cuarto grado, mi hija está en cuarto grado, fue alguien de pesca con un librito a hablar de las truchas y de que teníamos que cuidar y salvar a nuestras truchas. Entonces los chicos están creciendo en que este es nuestro ambiente. ¿Qué es nuestro ambiente? Pino, trucha, ciervo, jabalí. Y eso es lo que le dan en las escuelas. Y eso. Entonces, ¿qué pasó? Hemos tenido lo llamamos amnesia generacional, ¿no? Del conocimiento de nuestros ancestros que vivían acá y que estaban relacionados con la naturaleza y que sabían cuánto pescar, cuánto cazar, cuánto consumir, cómo proteger el agua, porque su vida dependía de eso, ¿no? Pasamos a vivir en ciudades donde todo nos lo está dado y no sabemos cuál era nuestro ambiente previo. No lo sabemos. No sabemos que acá, antes me decía un poblador, que todo lo que es la ruta donde está ahora la retama, antes era todo verdes, michay, todo eso mismo era amarillo, era todo de especies nativas. Pero alguien lo sabe, no, para nosotros, para la mayoría de acá, la retama es súper tradicional. Los lupinos, ay, qué bonito, que son re bonitos, seguro, pero que hemos perdido conocimiento. Sí. Yo vine por primera vez a la zona cuando tenía 7, 8 años con mis padres en unas vacaciones, 15 días a visitar a un amigo de la familia y recuerdo el parabrisas del auto permanentemente sucio e impactado por toda clase de insectos. Ya no existen. Y uno en verano miraba un camino a la distancia y todo el camino estaba lleno de maripositas, langostas. Eso indudablemente tiene que haber generado un cambio enorme. Sí. Todas nuestras impactos, todas nuestras actividades, ¿viste? Una suma por un lado, otra suma por el otro, pero es fundamental conocer, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a proteger? ¿Vamos a proteger los pinos, la trucha? ¿Vamos a proteger? Es un recurso económico, sí, pero ¿y lo demás? A mí me preocupa, hablando solo de las especies introducidas, uno dice, bueno, no, pero no podemos matar a los castores. Piensen que cuando decidimos no hacer algo por una especie introducida, ¿sí? Estamos dejando morir a las especies nativas. Entonces, no nos preocupa el ciervo, no, porque es un recurso económico, es lindo y no quiero
mi ética hace que no pueda hacer nada en contra del ciervo. Bueno, pero tené en la cabeza, que en tu ética también, que estás dejando morir a los guamules, porque indirectamente mueren los guamules por eso, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer para poder actuar y para poder ser éticamente correctos con todas las especies, ¿no? Una pregunta, perdón. Yo tengo la sensación de que, digamos, ahora ya, por ejemplo, en el caso del ciervo, no hay muchísimo para hacer y que de algún modo el consumo de ciervo protege, y acá es la pregunta, ¿antes se consumía el huemul proporcionalmente como se consume ahora el ciervo? Lo que se consumía era guanaco. Sí, está bien. Perdóname que te interrumpa. Eso, cuando se introduce el cebo, si no estoy equivocada, se introduce para una explotación Sí, de una actividad que son objetos de caza, no es Exacto. la explotación para el consumo. De hecho, no está permitido. Empieza siendo eso. En realidad, si vos destinás por un usufructo, qué sé yo, turístico, qué sé yo, todo engorda una economía y Para unos pocos. para pocos y reduce El ciervo no se introdujo para comer y de hecho no se permite comer. Viste que se hacen actividades de control, por ejemplo, en la isla Victoria, bueno, no sé ahora, ¿no? Cómo está, pero las veces que se ha intentado hacer algún tipo de control, la carne no era abierta, es decir, bueno, la podemos vender, la podemos donar a comedores, no se le dejaba comer, por una cuestión de salud. Pero el objetivo del ciervo... Sí, es riquísimo. Es riquísimo, yo comí. Pero para mí lo que hay que lograr es revertir qué valoramos, ¿no? Sí. ¿Qué ofrecemos? Seguimos ofreciendo ciervo. ¿Y por qué no hacemos una reconversión a ofrecer guanaco? ¿No? A mí me gusta, se extendía mucho, pero una de las cosas que hablo cuando hablo de especies introducidas es estamos homogeneizándonos culturalmente también. Además de que homogeneizamos el planeta porque encontramos el pino en todo lado del mundo cuando no estaba en todo lado del mundo y el ciervo en todo lado del mundo cuando estaba, estamos homogeneizando nuestra cultura. Estamos perdiendo cultura, estamos aceptando cultura de otro. ¿Y qué pasa? ¿Qué quieren los turistas? Nosotros como investigadores hacemos intercambio con otros investigadores de España que llegan acá y dicen, ciervo como en mi casa, liebre como en mi casa, conejo como en mi casa. Yo quiero algo distinto. Nunca pudimos encontrar un lugar que le ofrezca algo nativo. Nada. Hay gente que pagó un montón conseguir a alguien que lo lleve a ver puma, ¿no? Y dijo, yo quiero ver puma y no me voy acá hasta ver puma. ¿Cuánto turismo hay para eso? Es difícil, yo lo sé, es difícil. Pero tenemos que revertir el qué valoramos, ¿no? Y en qué ponemos la plata. Si seguimos diciendo, bueno, usemos ciervo, ya que está, y vendámoslo para todos, que sea accesible para todos, vamos a seguir valorando el ciervo. Pongamos el valor en el guanaco. Si el guanaco es una especie, no todas las especies, como vos decís, no todas las nativas se va a poder usar. El huemul en el estado que está no se va a poder usar como comida, lo podemos usar como observación. El huemul es súper pacífico, si uno va y se queda tranquilo, el huemul está ahí y puede hacer observaciones. Miren lo que pasa en Chaltén. En Chaltén están todo el tiempo los huemules cerca y terminan los perros corriendo. O sea que podríamos explotarlo como turismo, ¿no? Y explotar el guanaco o el choique como platos tradicionales en Patagonia, que eso sí sería tradicional. Yo cuando voy a España quiero comer las cosas que hay allá, no quiero comer lo mismo que acá. Y cuando voy a África, tuve la oportunidad de ir una vez a África y me encantó comer avestruz y cola de cocodrilo, porque la venden así. Los parques nacionales de ahí venden sus propias especies. Yo creo que tenemos que conocer, revalorar y estar dispuestos a cambiar. No quedó claro mi punto, en realidad. Yo estoy de acuerdo con que, digamos, se proteja lo nativo y no sé si estoy tan de acuerdo con el turismo para ir a ver pumas, por ejemplo, porque se les altera, se estresan, cambian los lugares de caza. Y hay un montón de fauna nativa que cuando nos metemos como recurso turístico, sobre todo si eso no está tiene que estar bien armado y bien aplicado, te vas para el otro lado también, ¿no? Mi pregunta iba más hacia
en realidad me parece que hay cosas que ya están en el Parque Nacional y que tal vez con un uso más racional ayudarían a proteger lo nativo. ¿Entendés? A que la gente no se vuelva, porque yo no quiero, en realidad no me parece que sería muy bueno que la gente empezara a consumir huemul en lugar de consumir. El No, huemul no está. Claro, no. Si eso garantizara la supervivencia del huemul, sí. Exacto. Por ejemplo, tema me el parece ganado. que se pudiera hacer- El ganado tiene su supervivencia asegurada por ahora, hasta que nos extingamos todos juntos, por ahora, precisamente porque lo consumimos. Exacto. Y muchas especies garantizan precisamente su supervivencia dándole su suministro alimenticio a los depredadores. Las plantas dependen de sus propios depredadores, entonces esa mecánica también es ecológica. Y la manera en la que menos impactamos en el ambiente o en la que impactamos mejor en el ambiente es participando de las mecánicas ecológicas, no rompiéndolas. El problema es que las rompemos con una mirada, a veces con una sensibilidad que se queda muy en lo que vemos en el patio de nuestra casa. Y el ecosistema es una red mucho más compleja. Es como el caso de la liebre. La liebre hoy en día es el principal recurso de los carroñeros. Carroñeros. Jote y cóndores comen muchísima liebre. Muchísima. Incluso las águilas moras. Porque hay un montón. Entonces, si nosotros ahora dijésemos, bueno, la liebre es introducida, no tiene que estar acá, genera un desbalance en el ecosistema, saquémosla. Si la sacáramos todo de golpe, lo que va a hacer es que los carroñeros que dependen de ellas se mueran directamente. Pero lo que siempre que hablamos de estos cambios, son cambios que son graduales. Entonces, tendría que ir bajando la carga de liebre para que empiece a aumentar la carga de los otros mamíferos nativos, pequeños, para que después cóndores y jotes tengan con qué comer. Entonces, mientras vamos controlando liebre, lo nativo se puede ir recuperando guanaco, se puede ir recuperando choique, y en un momento cuando estén bien, bueno, hagamos un uso. Yo no digo que hay que sacar ahora, cambiar así de golpe el uso, porque no sería sustentable, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo sustentable y, como se dice, y las especies como el guanaco, el puma, que se reproducen bien, son especies que se pueden usar, que no son especies como el cóndor, que pone un huevo cada 2 años y que si impactamos algo de la demografía del cóndor estamos en un gran problema, porque con reproducir un pichón cada 2 años y que no siempre es exitoso, es muy bajo para un cóndor recuperar la población. En cambio, para felinos y para guanacos y herbívoros, sus dinámicas poblacionales son mucho más rápidas. Entonces sí se podría hacer un uso sustentable. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sí. ¿Dónde se pueden ver los datos que tenías en el comienzo de la presentación del crecimiento demográfico? En la página del INDEC, la página de los censos nacionales, están todos. Es difícil encontrarlos porque los ponen de manera rara, pero no es que... ¿Sacaron de ahí los datos? Sí, saqué de ahí los datos. Me pareció muy importante esto que dijiste del peligro de la homogeneización. Es algo que por ahí no nos damos cuenta, pero así como dentro de una sociedad humana el comercio es posible gracias a que uno puede producir huevos y el otro arreglar zapatos, en el ecosistema mundial el comercio, la interacción beneficiosa entre las distintas especies depende de la diversidad. Si en todas partes hay solamente perros, gatos, gorrión, paloma y pino, yo no creo que los científicos lo sabrán mejor que yo, pero a mí me da la sensación de que un ecosistema como ese no es viable, no es sustentable. No, totalmente aceleraríamos el desbalance. Bueno, muchísimas gracias por tu Gracias presencia. a ustedes por participar.